Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio honramos a los hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conoceremos historias sorprendentes de estos héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Atendamos. Muy buenas, queridos amigos, tenemos el inmenso honor de estar en la presencia y en compañía de la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa franciscana de María Inmaculada, que fue secuestrada en febrero de 2017 en Malí, en África, y fue liberada en octubre del año 2021. En una experiencia impresionante de sufrimiento, de dolor en manos de yihadistas extremistas que la sometieron a toda clase de maltratos, pero que ella afrontó con la fuerza de Jesucristo, con su carisma franciscano, con los ojos de la fe, con la paciencia de la Virgen María. Hoy vamos a compartir con ella y vamos a escuchar la experiencia que nos ofrece desde su corazón. Hermana Gloria, es un honor estar con usted esta tarde. Qué alegría poder compartir. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Y gracias por esta invitación que me hace la Obra Pontificia Iglesia Sufriente, porque así puedo compartir mi testimonio de fe y cómo Dios hizo ese milagro grande de su infinita misericordia, ¿no? De poder volver en libertad y poder continuar mi camino misionero. Muchas gracias. Ha dicho usted camino misionero, yo quisiera comenzar por allí. ¿Qué hay en el corazón de una religiosa que le haga sentir el deseo de irse a un lugar tan lejano como el África y en concreto como Malí? Bueno, primeramente pues la misión en Malí tuvo mucho significado, ¿no? Para mí personalmente, el poder tocar como el dolor, ¿no? De la gente, el sufrimiento, pues personalmente me evangelizó y me humanizó, ¿no? Pues acompañamos a la gente en sus duelos, en sus alegrías, en sus diferentes dificultades, lloramos, reímos, participábamos de sus fiestas, ¿no? Pero sobre todo el dolor de ver cómo pues, un niño moría de hambre, ¿no? Una mujer no podía desplazarse de su vereda hasta llegar al centro de salud en una bicicleta o a veces en una carreta con un asno, ¿no? Entonces al llegar o unos kilómetros antes fallecía, dejando a su niño huérfano, y lo que esto significa dentro de la cultura, ¿no? Que el niño que pierde su madre es como el causante, ¿no? De la muerte de ella y es considerado maldito, ya no puede reintegrarse a su familia. O a veces los niños que nacían con discapacidad o con enfermedades, ¿no? Porque también son considerados bestias. Entonces eso es algo tan fuerte en la cultura que pues uno no logra comprender, ¿no? Como las mismas mujeres que nosotros habíamos formado y que nos ayudaban, no querían tomar entre sus brazos a estos niños, ¿no? Entonces eso fue un camino para hacerles comprender, ¿no? Que es un ser humano que nació con esa enfermedad, pero que merece nuestro afecto, ¿no? Es un regalo de Dios para nosotros, porque la cultura pues, es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Ya son rechazados desde su familia, ya no pueden integrar, pues ni siquiera visitar a veces a sus abuelas, ¿no? Sobre todo la condición de pobreza, ¿no? Que hay en Mali, en la población que nosotros estábamos, Carangazo, pues sumamente pobre, muchísima pobreza, mucha falta de formación, ¿no? En cuanto a la higiene, en cuanto al cuidado, enfermedades pues, que venían con estos vientos del desierto tan fuertes como la meningitis, ¿no? Todo el tiempo la tifoidea, el paludismo. Bueno, enfermedades que uno se sorprendía, ¿no? A veces llagas que salían en la piel por la misma ambiente que se vivía, ¿no? Entonces eso me marcó mucho a mí, ¿no? Pues el saber que en medio de este pueblo nosotros podíamos como hacer esa presencia de Dios, ¿no? Porque nosotros fuimos a hacer nuestro servicio misionero a una comunidad que era el 98% musulmán,
y el 2% cristiana, pero católica, pero en ese sentido, de servir, ¿no? O sea, no de respetar mucho la religión, hubo mucho respeto, pero sí de participar y de hacernos una más de su cultura, ¿no? Participar en sus fiestas, participar de todas sus costumbres, pero sí, el dolor de ver una madre, una mujer que muere, el dolor de ver un niño, ¿no? Que muere de hambre, como que es una impotencia, ¿no? De que uno pues lo pueda llevar a un hospital un poco lejano de donde vivíamos, y como esa indiferencia, ¿no? De los médicos, ¿no? Que eran de la misma cultura, como que nada se puede hacer o como que no hacen nada, ¿no? Hasta de una mujer que la picó una serpiente, ¿no? Y uno pues hace todo lo posible como porque pues no, la vida de esa mujer es importante, ¿no? Y llevarla a un hospital, y como que pues la inhumanidad, ¿no? O sea, no ve uno como esa humanidad, ¿no? Y eso pasaba muchísimas veces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vivíamos experiencias tan duras de enviar una mujer embarazada a un hospital, ¿no? Que necesitaba rápido la atención de un ginecólogo, y se llamaba al ginecólogo, llegaba después de 4 horas, cuando la mujer ya moría, ¿no? Y el niño también. Y si uno le decía, pero ¿cómo? Imposible, ¿no? Que usted no pueda venir a atender a esta mujer. Y eso es lo que quiere Dios. Y uno se sorprendía, ¿no? ¿Cómo es lo que quiere Dios? Y sí, eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que ya murió, y ya como esa falta de humanidad, ¿no? De las personas de allá mismo. Y muchos casos que vivimos de dolor, ¿no? Casi llegando al hospital, la mujer moría, ¿no? Por falta de sangre, porque no se alimentaba bien, por su estado de embarazo. Entonces es algo fuerte. Pues. Usted me hace pensar en cuanto la oigo, en aquel relato de San Francisco de Asís, que se encontró con aquel sultán, musulmán por supuesto, y que le dijo a sus hermanos, a los frailes menores, vayan y evangelicen, y si es necesario, hablen. Sí. No sé si relato la anécdota con suficiente sí, claridad, pero usted me está diciendo, está en un contexto de una mayoría absoluta musulmana, en el cual me imagino que una evangelización explícita, en la cual se haga un anuncio de esta manera del Evangelio, hablando de Jesucristo, no sería posible. Lo hace a través del servicio, a través de lo más fundamental, usted lo ha dicho, de la humanidad, ¿verdad? Sí. Hermana, cuéntenos qué pasó aquella noche de febrero de 2017. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Qué sucedió aquella noche en la que las cosas cambiaron tan radicalmente? Sí, precisamente nosotros nos encontrábamos las 4 hermanas, teníamos 13 niños, ¿no? Que habían sufrido una infección contagiosa. Entonces, pues la casita del orfelinato quedaba frente a nuestra casa donde vivíamos, pero no teníamos como una enfermería, ¿no? Un lugar donde se los podía aislar. Entonces nosotros los trajimos a nuestra casa y pasábamos cuidándolos, porque había que ponerles mucho suero, mucho antibiótico, ¿no? Porque pues la epidemia se iba contagiando uno a uno. Entonces nosotros estábamos pendientes de ellos, ¿no? Cuando pues nosotros habíamos acabado de hacer la oración, por el demasiado calor pues la hicimos afuera, ¿no? En un patiecito que había, y sentimos, ¿no? Que los perros ladraban. Bueno, entonces... o sea, era la tarde, ya la noche. Ya, claro, eran como las 7 de la noche, ¿no? Cuando yo me di cuenta también que en el momento como que la luz, bueno, teníamos una batería, ¿no? Para conectar, porque allá no había luz eléctrica, entonces como que la luz se apagó. Entonces yo me sorprendí, ¿no? Se quedó como todo oscuro, y entonces bueno, como ladraban tanto los perros, yo salí a preguntar quién estaba afuera, porque el portón generalmente permanece abierto. Que nosotros teníamos una ambulancia y durante todo el día, toda la noche estaba en servicio de la gente. Entonces era una mujer enferma, un niño, un anciano, bueno, todo el día y la madrugada, y en la noche era igual, ¿no? Entonces yo pregunté quién estaba ahí, ¿no? Y pues nadie respondía. Entonces me pareció extraño porque el perro seguía ladrando, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasará? Bueno, después nosotros ya nos pusimos
Y dijimos, veamos las noticias para ver, para orar por la realidad del mundo. Entonces prendimos una batería y alumbramos el televisor, ¿no? Y cuando en ese momento que habíamos acabado de hacer eso, entraron 4 hombres fuertemente armados, ¿no? Con unas metralletas, con unas peinillas. Entonces, pues nos sorprendimos, el hombre se quitó su turbante y me dijo, ¿y es que me conoces? Entonces yo le dije, no, señor, yo no lo conozco. Entonces se acercó a la hermana, ¿no? A una de las hermanas jóvenes, porque la otra pues corrió a meterse en su habitación y entonces el otro hombre se fue detrás de ella pues para golpear su puerta, ¿no? Para ver si la podía derribar, y entonces yo me quedé al frente de la hermana más joven y dijo, a esta me llevo. Entonces y la otra pues se fue detrás como a una capillita que teníamos en la parte de atrás, ¿no? Entonces yo inmediatamente vi con preocupación lo que estaba pasando, ¿no? El uno que estaba derribando la puerta de la habitación de la hermana y el otro que estaba pues con la otra, ¿no? Y los dos estaban con las dos. Entonces yo le dije al jefe, no, le digo, no les haga daño a mis hermanas, ellas son muy jóvenes, han hecho recién su profesión y su camino misionero. Le dije, yo soy la responsable. Le digo, de todo, pues hágame a mí, ¿no? Lo que les va a hacer a ellas. Entonces me dijo, ah, sí. Entonces, bueno, se acercó y ya me puso una cadena, ¿no? Y una especie de un artefacto explosivo. Y me sacó, pues cogió la ambulancia y me dijo, te subes en la parte de atrás. Y salimos, pues golpeó el portón y pues hizo algún disparo en la parte de afuera. Cuando ya salimos de la casa, pues todo oscuro, porque en el pueblo en sí no había luz. Entonces salimos y ellos ya tenían su moto, ¿no? Lista para llevarme. Entonces así ya me hicieron subir en una moto de esas y ya nos fuimos, pues, ¿no? ¿Y estos quiénes eran y por qué querían buscar una religiosa? Pues yo cuando ya llegué, después de 3 días y 3 noches de camino en moto, cuando ya llegamos a una parte, pues yo ya me di cuenta de que eran grupos yihadistas, ¿no? De Al-Qaeda. El hombre se acercó y me dijo, ¿sabes quién te tiene? Dijo, es un jefe que en sí era conocido en la zona, ¿no? Por la persecución religiosa que estaba haciendo. Entonces dijo, él te tiene, él es el jefe y el grupo es Al-Qaeda. Entonces yo me sorprendí, pues, ¿no? Y yo le dije, ¿y dónde está el jefe para hablar con él? Entonces dijo, a ese ya lo vas a encontrar en el desierto. O sea, ya lo vas a encontrar, dijo, ¿no? Prácticamente. Entonces, como en una semana quedamos escondidos porque había mucho helicóptero, ¿no? Muchos helicópteros, drones que se desplazaban por donde nosotros estábamos. Entonces nos fuimos, seguimos adentrándonos al desierto. Perdóneme, para situar un poco el contexto. ¿Eso significa que ellos dominaban como una especie de guerrilla o de grupo que domina una zona, pero a su vez ese grupo es perseguido o se enfrenta con otros grupos, con el gobierno, con quien sea? Porque según entiendo, entonces se la llevan a usted, pero a su vez ellos son perseguidos por alguien. Sí, yo me di cuenta como que ellos eran perseguidos, ¿no? Había muchos helicópteros, o bien era un corredor aéreo, ¿no? Pero yo veía que eran muchos helicópteros porque ellos se escondían, ¿no? Estábamos escondidos, llegamos a una zona que todavía había un poco de verde porque había muchos árboles, ¿no? Pero inmediatamente quedamos algunos días ahí y luego salimos con dirección al Níger, cogimos una canoa y ya nos fuimos adentrando pues por el río Níger, atravesando el río Níger hasta llegar ya pues a otra parte del desierto, ¿no? ¿Ellos hablaban con usted en qué idioma? ¿En francés? Pues sí, en francés. Y cuando usted dice que anduvo 3 días y 3 noches en moto, ¿significa que usted iba como de pasajero, por decir así? Sí, sí. 3 días y 3 noches Sí. en una carretera, me imagino, destruida o por las arenas o por como fuera. Eso en sí mismo ya es... Bueno, eran por caminos, ¿no? O sea, ellos realmente por carretera no, sino por algunos caminos donde habían algunos sembrados de maíz, de sorgo, ¿no? O sea, nos metimos directamente por caminos, como una arboleda por ahí, y pues así nos fuimos adentrando. Yo me di cuenta hasta llegar al norte de Malí, ¿no? Yo prácticamente, no sé si era Mopti, la primera ciudad de Malí al norte,
o bien Gao, ¿no? La segunda ciudad de Malí, que es al norte, ¿no? Pero durante este recorrido llegamos allá. O sea, Malí está en la parte, si uno se sitúa un poco en el desierto del Sahara, creo que más o menos es relativamente fácil pensar. El norte de África está el desierto del Sahara, pero en la parte sur del desierto ocupa también Malí, que hay más vegetación, quizás algo de selva, pero el norte del país es el que es completamente... Sí, es completa. Y a usted la llevaron de esa parte un poco más verde, por decir así, hacia la zona del desierto. Hacia la zona del desierto, atravesándolo por una canoa, ¿no? En canoa pudimos atravesar el río Níger, y entonces por el Níger ya pues llegamos a una parte donde ya prácticamente todo era desierto, ¿no? Ya no se veía vegetación, donde ya encontramos pues al jefe. Yo ya me di cuenta, era un señor que nosotros cuando realizábamos brigadas de salud en las veredas, yo sí lo había visto, ¿no? Entonces yo me sorprendí y dije, ve, este señor era el que como que nos estaba siguiendo, ¿no? Cuando hacíamos brigadas de salud por las mujeres embarazadas. Entonces ya él se acercó, pues estaba como con 40 hombres, y entonces esos empezaron a decir, aquí está la que predica Jesús, ¿no? Y se empezaron a burlar y a reír, pero ya vas a saber, te vamos a matar, o jefe, ¿usted qué dice?, ¿no? Y se reían, se burlaban. Entonces ahí encontré a la señora francesa y le decían, ¿y tú? ¿Y tú? Le decían. Entonces ella dijo, no, yo no soy la que predico a Jesús, yo no predico, esa sí predica a Jesús, pero yo no. Entonces yo ya no dije nada, ¿no? Ya dije, es por la religión que me trajeron hasta acá, ¿no? Entonces me dijeron, ahora vas a ver lo que es predicar a Jesús. O sea, usted pudo entender que el motivo de su secuestro era claramente religioso. Sí. Había otros secuestrados, personas por otros motivos, pero el suyo era claramente la religión. Porque cuando después de, pues permanecimos una noche junto a ese jefe y a ese grupo, y al otro día nos fueron adentrando más al desierto del Sahara. Entonces ya miramos una especie de cueva donde había una señorita, ¿no? Ya también de edad, y ella ya dijo que era protestante, que a ella también la habían secuestrado, ella estaba un año más que nosotros, la tenían encadenada, ya no tenía ni alimento ni agua, ¿no? O sea, era deshidratada, ¿no? Y dijo, dijo, a ti también te trajeron por la religión, dijo, ya vas a ver, ellos son bien violentos, dijo, ahora te van a poner cadenas y ya vas a ver el alimento que nos dan, el agua. Entonces ya nos juntaron a las 3 y después fuimos ya, ¿no? Toda la itinerancia del desierto, adentrándonos más. Habían lugares donde todavía se sentían los drones, ¿no? Que pasaban, los helicópteros. Entonces se veía que había mucho peligro y ellos nos iban adentrando más. Finalizamos este programa con esas historias que nos recuerdan lo valeroso que es vivir la fe en nuestros tiempos. Un poco como el Éxodo, lleno de pruebas y obstáculos, pero siempre guiados de la mano de Dios. Para conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, visita acn-global.org.